Hola, Dios les bendiga. Comenzamos con una clase más de libros históricos. Libros históricos nos ha traído a memoria algunas historias, valga la redundancia, ¿verdad? Que hemos visto a lo largo de todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son historias muy interesantes e importantes que alguna vez, tal vez los que fuimos a una escuela dominical las escuchamos, si no, las escuchamos a través de predicaciones. Entonces, es importante que nosotros podamos recordar que libros históricos nos narra historias súper importantes, de verdad, o sea, por eso el nombre, ¿verdad? Recuerden. Entonces vamos a ver esto, lo que es segundo libro de Reyes en este caso, y tenemos el primer capítulo donde habla de un rey que se llama Ocosías. Este rey estaba enfermo y él iba a morir, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que se habían encontrado a Elías por ahí. El rey en este capítulo, ¿verdad? Envía varios hombres a buscar, a querer hablar con Elías, y Elías pide que descienda fuego del cielo y mata a 100 hombres, ¿verdad? Porque dice que primero hubo un capitán con 50, luego otro capitán con 50. Bueno, entonces no veas, son 102. Entonces, luego de eso, mandó un tercer como contingente, ¿verdad?, a buscar a Elías para que fuera donde el rey. Este fue muy inteligente porque dice el libro, ¿verdad?, que este hombre se arrodilló y le pidió de favor que tuviera misericordia de su vida y de la vida de las personas que iban con él. Entonces Elías fue y visitó a este rey y le dijo de que iba efectivamente, ¿verdad?, iba a morir, y en su lugar reinó un hijo de Josafat. Luego, en el capítulo 2, ¿verdad?, de los versículos del 1 al 8, se habla un poco, dice, el Señor hizo saber a Elías que su tiempo estaba cerca. Por tanto, fue a diversas escuelas de los profetas para darle sus últimas exhortaciones y su bendición. Eliseo había seguido por mucho tiempo a Elías. Ustedes conocen, ¿verdad?, quién fue Eliseo. Eliseo se convirtió en el sucesor de Elías. Dice que le había dicho a Elías que él no lo iba a abandonar y que él esperaba una bendición, ¿verdad? Significa que quería una doble porción de lo que Elías era. Dice de que Elías de repente es llevado, de los versículos 9 al 12, se escribe que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. El carro y los caballos parecían como de fuego. Definitivamente que ha de haber sido algo como muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso ver eso en el cielo. Y dice de que Elías fue para Israel alguien súper importante por sus consejos, reproches y oraciones. Y dice, mejor que la fuerza más poderosa de carro y caballo, y detuvo los juicios de Dios. Ustedes saben quién fue Elías, ¿verdad? Elías fue una de las personas que en realidad se le conoce como uno de los profetas, ¿verdad? Que hizo muchas cosas a favor del pueblo de Israel y fue usado por Dios a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, en las que él se encontraba, que a veces pues se sentía acosado, ¿verdad?, por los reyes y pensaba que iba a morir, incluso se escondió en una cueva. Luego de eso, Elías le deja su manto a Eliseo, y esta era una señal del descenso del Espíritu de Dios sobre la vida de Eliseo. Dice que en él iba caminando ya con el manto de Elías, tocó las aguas y las aguas se partieron en dos de un río que por ahí él andaba. Es el río Jordán. Luego, en el capítulo 3, dice acá, habla de otro rey, que es el rey Jorán. Dice, recibió la advertencia del juicio de Dios y quitó la imagen de Baal, aunque mantuvo la adoración en los becerros. Si usted se da cuenta, aquí hubieron reyes buenos, digamos así, y reyes malos. Significa que los reyes malos eran los que siempre buscaban idolatrar, ¿verdad?, a otra cosa, ¿verdad?, que no era Dios. Y este es uno de ellos, por ejemplo, pero todavía él, aunque quitó al Baal, dejó becerros. Dice que del versículo 16 al 19, el rey de Israel lamenta una angustia que había en ellos y el peligro en que estaban. Dice que él convocó a 3 reyes y después de eso dice que Josafat
consultará al Señor ahora, pero hubiera sido mucho mejor si lo hubiera hecho antes de meterse en esta guerra. Eliseo les dice, para probar la fe y obediencia de ellos, que caben zanjas en el valle para recibir agua. Acuérdense que ahora Eliseo había tomado completamente el papel protagónico de Elías, y definitivamente que Eliseo fue un hombre de Dios que siguió al pie de la letra lo que había aprendido de Elías. Luego dice de que los versículos del 20 al 27 dice: es una bendición ser favorecido con la compañía de quienes tienen el poder de Dios y pueden predominar por sus oraciones. Cuando los pecadores dicen paz, paz, les sobreviene la destrucción. La desesperación seguirá a su loca presunción, como el rey de Moab que sacrificó a su hijo. Se puede imaginar un rey sacrificando a su hijo, pero así de locos, ¿verdad? Podemos decir, estaban algunos reyes. Luego en el capítulo 4 dice, los milagros de Eliseo fueron actos de verdadera caridad. Eliseo recibió fácilmente la queja de una viuda pobre. Eliseo puso a la viuda en la senda para pagar su deuda y mantenerse ella y su familia. El aceite enviado por milagro siguió fluyendo mientras ella tuvo vasijas vacías en que recibirlo. La viuda dice que debía dinero y con ese dinero logró pagar su deuda con la venta del aceite. Aunque sus acreedores dice que eran muy duros con ella, no obstante pagarles aún antes de hacer provisión para sus hijos. Significa que ella trató de pagar todas sus cosas, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa sucediera con ella y sus hijos. Dice que ella y sus hijos debían vivir con lo que les quedaba. Eso es con el dinero recibido por el hacer. Con lo que ellos se encaminaron hacia la obtención de una vida honesta. Luego dice que el rey de Israel pensaba bien en ese momento sobre Eliseo por las últimas cosas que él había hecho. Ahora resulta que aquí había pasado algo con esta viuda y dice de que se le murió el hijo. Ella tenía tal confianza en la bondad de Dios que estaba lista para creer que él restauraría lo que le había quitado. Y Eliseo le dice: oh mujer, grande es tu fe. El que la trajo no la decepcionará. La madre triste pidió permiso a su marido para ir de inmediato al profeta. Eliseo clamó con fe a Dios y el hijo amado fue restaurado vivo a su madre. Y también dice acá de los versículos 38 al 44 que hubo hambre de pan, pero no de oír la palabra de Dios, porque Eliseo hizo que los hijos de los profetas se sentaran delante suyo para oír su sabiduría. Eliseo no fue nunca una persona egoísta, ¿verdad? Al decir, yo tengo lo que me dejó Elías y en mí iba a quedar y en mí iba a morir, sino que él quiso que otras personas conocieran lo que él había aprendido estando con Eliseo. Nos vamos al capítulo 5, habla de los sirios y empezamos acá una historia entre Eliseo y Naamán. Fíjense que en los versículos 15 al 19 hay un detalle resaltado muy importante que dice: la misericordia de la cura afectó a Naamán más que el milagro. Yo creo que todos conocemos esta historia donde dice que Naamán era un sirio, cortesano, soldado, tenía muchos siervos. Y leemos, dice, cuán sabios y buenos eran. Eliseo era un santo profeta, un hombre de Dios. No tenía ni un siervo y entonces obviamente, ¿verdad? Eliseo era alguien que trabajaba y que hacía milagros, ¿verdad? Para ayudar a las personas, y aquí lo vemos, ¿verdad? Yo creo que todos ya hemos escuchado esta historia. Y Naamán era un hombre algo prepotente porque era un capitán sirio, y al final, ¿verdad? Escucha a Naamán a una de sus siervas que estaba en casa y donde le dice que fuera a buscar a Eliseo. Viene y lo hace, le dan indicaciones de lo que tiene que hacer, y él consideró que decía, esos ríos a los que me está mandando este profeta, creo que no son como los adecuados. Estoy aquí más o menos parafraseando la historia. Y hay mejores ríos, decía, de donde él venía, ¿verdad? Pero vino y obedeció, nada perdía con eso. Y dice la palabra que
este hombre salió sano y que su piel parecía como la de un bebé. Luego, Naamán intenta darle algunas cosas a Eliseo y él no las quiere, le dice que no, que eso no es así, ¿verdad? Pero el criado de Eliseo sí las recibe y al final Eliseo le dice, por cuanto me has mentido, ¿verdad? Y has hecho esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y así sucedió. En el versículo 6, en el capítulo 6, ¿verdad? Dice, el trabajo intelectual en el versículo del 1 al 7 es tan pesado y muy a menudo, más duro que el trabajo manual. Este era un respetuoso hombre en cuanto a una hacha, pero el Señor cuida a su pueblo en sus pequeñas preocupaciones. La gracia de Dios puede levantar el corazón pesado como el hierro que está hundido en el fango de este mundo y llevar los afectos naturalmente terrenales. Vea, yo creo que ya hemos escuchado de esta historia de que Eliseo hace flotar una hacha. Luego dice acá que tenemos hablando acerca de Joram, uno de los reyes. Dice que este es uno de los reyes que intentó, ¿verdad?, matar a Eliseo. En el capítulo 7 vemos aspectos importantes como los versículos del 12 al 20, donde dice las necesidades de Israel eran suplidas en una manera que pocos imaginaron, la cual debería de animarnos a nosotros a depender del poder y la bondad de Dios en nuestras angustias más grandes. Se puede confiar en la promesa de Dios con toda seguridad, pues ninguna palabra suya dejará de cumplirse. El noble que objetó la veracidad de la palabra de Eliseo vio la abundancia para silenciar y avergonzar su incredulidad, y en eso también su propia sensatez, pero no comió de la abundancia que vio. Vea que es importante que nosotros podamos destacar todas estas cosas que Eliseo hizo, vea, que mostraban un verdadero acercamiento a Dios. Definitivamente el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Eliseo, con cada cosa que a él le sucedía. En el capítulo 8 estamos hablando de Eliseo con la tsunamita, donde dice acá, la bondad de la tsunamita para con Eliseo fue recompensada por el cuidado que él tuvo de ella durante el hambre. Cuando se acabó el hambre, ella volvió de la tierra de los filisteos, la cual no era un lugar apropiado para una israelita, más de lo necesario. Dice que hubo un tiempo en que ella estuvo tan segura con su propio pueblo que no tuvo ocasión de que se hablara por ella al rey. A veces, dice, los sucesos pequeños nos suceden a nosotros mismos que resultan como lo que le sucedió a ella, ¿verdad? Luego dice, cuando esto lo dispuso, dice, para conocer el pedido de ella y sostener una vida que fue dada y otra vez por milagro. Veamos que cada vez, como les repito, o sea, vamos a ir viendo de circunstancias. Si podemos leer justamente, ¿verdad?, el libro, sería fantástico poder darnos cuenta de que podemos ir leyendo el libro justo y ir leyendo, ¿verdad?, los comentarios que acá están en su separata. Ahora, yo sé que a veces tal vez no lo encuentra como mucho sentido, pero es porque tenemos que leer un poco la Biblia y luego acá. Yo sé que también el tiempo es muy corto, a veces para poder hacer las cosas del colegio de teología, en sus vidas, en sus muchas ocupaciones, pero tomarnos ese tiempo es importante. Esto es en el capítulo 8. Luego en el capítulo 8 también, en los últimos versículos, casi del 25 al 29 dice, la relación de Ocasías con la familia de Acab fue la ocasión de su maldad y de su caída. Aquí empezamos hablando acerca de otros reyes. Ustedes mejores que nadie creo que conocen al rey Acab, que ha sido uno de los reyes más malvados, ¿verdad?, que han existido, y la otra persona también más malvada que ha existido es su esposa Jezabel. En el capítulo 9 hablamos de que Jehú es ungido como rey de Israel por especial elección del Señor, que aún tenía un remanente de su pueblo y de todos modos conservaría su culto entre ellos. Esto es en el capítulo 9. En el capítulo 10 dice que Jehú destruyó todo lo que quedaba de la casa de Acab, todos los que se habían asociado, ¿verdad?, con maldad.
Definitivamente, como vuelvo y les repito, Acab fue uno de los reyes, porque hubieron otros, pero Acab es como el más mencionado para poder decir que había demasiada maldad en él. En el capítulo 11 hablamos de una reina que es Atalía, ¿verdad? Dice que acá Atalía aceleró su propia destrucción. Ella misma fue la mayor traidora y sin embargo fue la primera en clamar a gran voz traición, traición. Aquí hablamos de otro tipo de persona, que aunque sea mujer, vea, igual pudo haber hecho las cosas bien y no lo hizo. El método, dice, para que el pueblo tenga gozo y paz es que se dedique plenamente al servicio de Dios, porque la voz de gozo y acción de gracias está en las habitaciones del justo, pero no hay paz para el impío, ¿verdad? Eso lo sabemos. Sabemos que si estamos cerca de Dios, en nosotros va a haber paz, va a haber tranquilidad, a pesar de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando. Dios siempre, siempre va a estar ahí fiel y nos va a mantener, nos va a sostener y va a ser fiel con nuestras vidas. Luego en el capítulo 12 hablamos de Joás. Dice acá que Joás era un rey, ¿verdad? Que ordenó la reparación del templo. Él era un rey celoso. Él empleó a los sacerdotes para que administraran, ¿verdad?, el templo, y los encargados de hacerlo, ¿verdad?, de hacerlo del templo, lo hacían con cuidado y fidelidad. No pusieron los ornamentos del templo hasta completar la obra. Y dice que podemos aprender del carácter de Joás, que fue uno de los buenos reyes. Luego en el capítulo 13, seguimos aquí hablando de Joás. Vea, dice que de los versículos del 10 al 19, dice: Joás, el rey, fue a ver a Eliseo para recibir su consejo y bendición de moribundo. Eliseo le aseguró su éxito como rey, pero él debía mirar a Dios en busca de guía y fuerza. Además, dice, no debía confiar tanto en sus propias manos, sino que proseguir dependiendo del socorro divino. Y quizás esta es la parte más importante, que si nos damos cuenta, cada rey de lo que hemos estado viendo, hay reyes que sí confiaban en Dios, pero a pesar de lo que pudieran estar pasando, algunos estaban enfermos, pasaban situaciones difíciles, pero ellos ponían su mirada en Jesús, ¿verdad? Para nosotros ahora Jesús, porque antes no se conocía como Jesús, sino que nada más como Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento, pero es importante que nosotros nos demos cuenta que ellos tenían que confiar en que Dios les iba a ayudar. En este caso, ¿verdad? Joás estaba enfermo y tenía que buscar a Dios. Dice acá, Dios tiene muchas maneras. Esta parte es súper importante que la leamos, de los versículos 20 al 25. Dios tiene muchas maneras de castigar a un pueblo provocador. La mención de esta invasión al morir Eliseo indica que la partida de los fieles profetas de Dios es un presagio de juicios venideros. Dice, su cuerpo muerto fue un medio para dar vida a otro cuerpo muerto, ¿verdad? Porque tiraron un cuerpo en los huesos de Eliseo, ¿verdad? En el cuerpo de Eliseo que estaba ahí, y dice de que este revivió. En realidad nos podemos dar cuenta que cuando hay un verdadero siervo de Dios, usado por Dios, y que ha dejado que ser usado para bendecir a otros, pues hasta el día de su muerte y después de su muerte sigue siendo una bendición. En el capítulo 14 hablamos de Amasías, de otro rey, y de Joás, que continúan, ¿verdad? En eso, acá ya no estaba Eliseo, sino que dice que Oseas empezó a profetizar en el reinado de Jeroboam. Al mismo tiempo profetizó también Amós, que fue otro de los profetas. Poco después Miqueas, luego Isaías, en los días de Acaz y Ezequías. Aquí es donde nos podemos dar cuenta cómo apareció profetas menores, que son los 12 libros de la Biblia últimos del Antiguo Testamento, donde aquí los vamos a mencionar porque cada uno tuvo su tiempo y su espacio con ciertos reyes. En el capítulo 15 hablamos de Usías. En el capítulo 16 se habla de Acaz. En el capítulo 17 dice de que se hablaba de que
En el versículos del 1 al 6 dice: cuando se colma la medida del pecado, el Señor no soporta más. Los habitantes de Samaria debían de haber soportado una gran aflicción. Algunos israelitas pobres fueron dejados en la tierra, los que fueron llevados y cautivos a gran distancia se perdieron mayoritariamente entre las naciones. Aunque el relato de la destrucción del reino de las 10 tribus es breve, se comenta extensamente en estos versículos. Es importante que nos demos cuenta de que cuando Dios dice que algo va a suceder, porque ya están como advertidos, el pueblo había sido advertido a través de profetas, incluso de reyes buenos que ellos tenían y que les enseñaban qué cosas tenían que hacer. Hubo un punto en el que Dios dijo: no, hasta ahí. Y luego tenemos el capítulo 18, donde hablamos de Ezequías, donde dice que fue un verdadero hijo de David. Aunque algunos hicieron lo bueno, ¿verdad? No lo hicieron así como lo hizo David, definitivamente. Luego estamos hablando de todo este capítulo 18, 19. Dice que habla acerca de Sennacherib, también de un rey que estaba a punto de atacar al pueblo de Israel. Luego en el capítulo 20 dice que esta parte de la historia creo que ya muchos los conocemos, y es acerca del rey Ezequías, que a pesar de ser bueno, de pronto él estaba a punto de morir. Este rey lo que hizo fue venir ante Dios y pedirle, ¿verdad?, de favor que le dejara más tiempo, que recordara todas las cosas buenas que él había hecho. Entonces dice que Isaías era uno de los profetas que estaba en ese momento. Isaías dice que le fue a decir que se iba a morir, ¿verdad?, que tenía contados sus días. Entonces vino Ezequías, inmediatamente recibió ese mensaje, él empezó a orar y a pedirle a Dios que no fuera así. Isaías se fue, iba a mitad del camino y lo ha regresado para decirle de que le iba a dar 15 días más. Y el milagro, ¿verdad?, que se dio para confirmar, imagínense, todavía estaba pidiendo confirmación, es de que iba a ser lo que la sombra del sol iba a retroceder, y hubo luz por más tiempo de lo acostumbrado, iba a retroceder 10 grados, dice la palabra. Entonces vea cómo Dios, o sea, aquí confirmamos una vez más que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer detener el tiempo o retrasarlo. Definitivamente que a veces quisiéramos que se aceleran los tiempos en todos los procesos que nosotros pasamos, ¿verdad? Pero Dios tiene un tiempo perfecto, definitivamente. Y en el capítulo 21 hablamos de Manasés, donde se dice que él fue un rey que hizo mucho mal ante los ojos de Dios, y como si estuviera el propósito de él provocarlo a ira, hizo más mal que las naciones que el Señor había destruido. En el capítulo, también se habla de Amón. En el capítulo 22 se habla de Josías, que también es un rey. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que muchas veces hemos escuchado el niño rey. Entonces él comenzó a comenzar a reinar a los 8 años de edad. Dice que mientras él mandó a reparar el templo, se encontró el libro de la ley y lo llevaron al rey. Y era el libro de la ley que estaba perdido y faltaba, y que negligentemente lo habían olvidado y lo habían guardado. Él los encontró. Se lee ese libro y dice acá: lo mejor que honran sus Biblias son los que la estudian. Definitivamente que eso así es. De nada nos sirve a nosotros leer otros libros, leer otras cosas, si no leemos la palabra y estudiamos la palabra. Ese es el objetivo de este colegio de teología, que podamos estudiar la palabra y conocer más, porque a veces si la leemos solitos, sin ningún apoyo o alguien que nos esté pidiendo que lo hagamos, nos cuesta un poco el tiempo para eso. Pero cuando sabemos que tenemos que ser ordenados leyendo la Biblia, y además de eso tenemos un compromiso de una entrega de una nota, cosas así, lo hacemos, lo leemos. Así somos. Luego tenemos aquí el capítulo 23. Seguimos hablando acerca de Josías. Y Josías dice que había reinado por 18 años y ha dado un buen ejemplo al pueblo, y había guardado la religión conforme a la ley divina. Y eso fue importante en la vida de Josías. Dice que después de poner a Josías en su tumba, es decir, cuando éste murió,
vino un problema tras otro hasta que Jerusalén fue destruida en 22 años. O sea, definitivamente que el que no quiere de Dios, por más que le lleguen cosas, si no quiere de Dios, ¿cómo? ¿Verdad? No podemos nosotros hacer más que orar y pedirle a Dios que alguien que no quiere de Dios, que no quiere acercarse a Dios, orar por esa persona para que Dios tenga misericordia y en su amor infinito esa persona algún día pueda escuchar, tal vez no de nosotros, porque si nosotros nos acercamos no quieren saber de Dios, tal vez a través de otra persona, por otros medios y de otra forma, ¿verdad? Pero pedir y no cansarnos, ¿verdad? De que Dios haga un milagro en aquellas personas que aún no conocen de Él. Luego tenemos el capítulo 24, se habla de Joacín y que Sedequías fue el último de los reyes. Tenemos luego el capítulo 25, ¿verdad? Donde ya habla de, en los capítulos del 1 al 7, dice, Jerusalén estaba tan fortificada que no podía ser tomada hasta que el hambre volviera a los sitiados incapaces de resistir. Encontramos más sobre este acontecimiento en la profecía de Jeremías y las lamentaciones. Ustedes se recuerdan, estamos hablando de profetas mayores. Baste aquí decir que la impiedad y la desgracia de los sitiados fue muy grande. Dice acá, por lo que le pasó a Sedequías se cumplieron dos profecías, aunque parecen contradecirse. Jeremías profetizó que Sedequías sería llevado a Babilonia. Eso lo vemos en Jeremías y ahí están las citas. Y Ezequiel, que no vería Babilonia. Ezequiel dice que en el versículo 2 y 13, fue llevado hasta allá, pero le sacaron los ojos, así que no la vio. O sea que las profecías de Jeremías y de Ezequiel se cumplieron. Entonces, como pueden ver, yo sé que los llevo como muy a la carrera con todo esto, pero es importante que ustedes puedan estudiar, que ustedes puedan leer, que ustedes puedan aprender acerca de cada uno de los reyes que estuvieron a cargo del pueblo de Israel, unos buenos, unos malos. Pero al final Dios siempre se va a glorificar en lo que Él quería que el pueblo de Israel hiciera. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.